Bueno, buenas tardes, gracias por venir a la charla de la red de Maíz Tardío. Venimos de la charla de Girasol, ya veo que algunos me van a escuchar otra vez contar un poco lo mismo, pero bueno, gracias por seguir los proyectos del programa Sistema Chakras. Bueno, para empezar y enmarcar un poco la red de Maíz Tardío, voy a mostrarles que está dentro del programa Sistema Chakras, donde me desempeño como coordinadora general de la red de maíz. Y bueno, el programa nace desde la necesidad del productor, creando respuestas a demandas concretas de productores y a través de tecnologías sustentables, y nos distinguen dos banderas: el aprender produciendo y el protagonismo en red. Dentro del programa Sistema Chakras está el espacio de redes temáticas, donde la red de Maíz Tardío está incluida. Y bueno, el espacio de redes temáticas tiene tres componentes fundamentales: los productores y asesores que brindan los escenarios productivos donde se llevan a cabo los ensayos, las empresas que aportan tecnologías y recursos para que podamos llevar adelante cada uno de los sitios experimentales, y los especialistas, en este caso Santiago, que es el coordinador técnico de la red y bueno, se encarga de analizar la información que se va generando y difundirla en este congreso y bueno, en diferentes jornadas que organizamos desde la red. Para presentarlo a Santiago, es el coordinador técnico de la red y es profesor titular de la Cátedra de Sistemas de Cultivos Extensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario e investigador adjunto de CONICET. Bueno, no quiero sacar mucho tiempo. Santi, te doy la palabra para que puedas empezar. Bueno, gracias, Lynn. Ahí vamos. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por quedarse hasta esta hora. Trataré de no aburrirlos mucho. Esto lo vamos a pasar. Ahí está. La idea es mostrarles un poco los resultados de este último año de la red, que cuenta con ensayos comparativos de rendimiento, algunos ensayos de respuesta a distintas fuentes de nitrógeno y ensayos de respuesta fungicida. Y un poco el disparador de la charla fue esta pregunta, que es ¿cómo achicamos brechas? Cuando hablamos ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de brechas, les voy a mostrar este marco conceptual que probablemente varios ya conozcan, pero estamos pensando en distintos niveles de rendimiento. Por ejemplo, para una localidad determinada, un año determinado, un lote determinado, pensamos en un rendimiento potencial, que es el máximo que podemos alcanzar. Este rendimiento es un rendimiento que no está limitado por agua y nutrientes, o sea que uno puede decir que por manejo se le puede incorporar esa agua y esos nutrientes, lo cual probablemente no sea muy rentable. Con lo cual estaríamos diciendo que el rendimiento potencial o la tasa de crecimiento de ese cultivo para generar el rendimiento estaría determinada por los niveles de radiación, por la temperatura, bueno, concentración de dióxido de carbono, y por estas tres prácticas de manejo que son bastante importantes y que definen la estructura del cultivo, que son la elección del genotipo, la densidad de siembra y la fecha de siembra. Pero obviamente cuando pensamos en rendimientos potenciales, que decimos que el agua no es limitante, lo que ocurre normalmente en producción de cultivos de maíz tardío en esta zona central, zona núcleo expandida, digámosle, es una producción que se hace normalmente en secano y donde el suelo tiene un rol fundamental, que puede limitar la capacidad de almacenaje de agua, podemos tener alguna impedancia, entonces ese rendimiento potencial que decimos es muy poco probable que lo alcancemos, con lo cual normalmente la referencia que usamos es este rendimiento potencial en secano, que tiene en cuenta el suelo de ese lote. Otro nivel de rendimiento tiene que ver con es el rendimiento alcanzable y es el que está limitado por la nutrición. Hoy hubo algunas charlas de nutrición muy buenas, Nahuel Rusicalvo con Fernando Salvagiotti y Walter Carciocchi, que hablaron de maíz tardío y de nitrógeno, y hablaban de que normalmente estamos fertilizando poco el maíz y buena parte de ese maíz termina saliendo del suelo y obviamente lo terminamos deteriorando si no utilizamos o no aplicamos lo que demanda el cultivo. Entonces, bueno, acá obviamente este nivel de rendimiento no solo está afectado por la nutrición, sino por todas las otras cosas que fui mostrando antes, ¿no?
Y el último nivel es el rendimiento real o el rendimiento actual que llamamos, que es el que se logra a nivel de lote cuando cosechamos, y que la limitante acá pueden ser las adversidades bióticas, pensando en malezas, plagas y principalmente en enfermedades. Son las que hacen variar cuán alto llega esta barra, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de brechas, me extendí un poco para llegar a este punto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la diferencia entre ese rendimiento potencial en secano y el rendimiento actual o el real que alcanza el productor en su lote. Hace poco salieron unas estimaciones de cuánto es esa brecha de rendimiento en maíces tardíos para esta región núcleo expandida, y varía entre un 38 y un 52%, si quieren 47% de promedio de esa brecha, lo cual sugiere que a través del manejo uno todavía puede hacer varias cosas como para optimizarlo y tratar de achicar este número, ¿no? Entonces, una de ellas es, decíamos, achiquemos la brecha. ¿Cómo? Con nutrición o con fungicidas, pensando en adversidades bióticas. Pero otra opción que también podríamos pensar, y que es la que les voy a mostrar a continuación, es, tal vez otra opción es, perdón el color, pero acá dice mantener la brecha, pero aumentando el potencial. Hoy les decía que el potencial también depende de la estructura del cultivo y de lo que yo voy a hablar principalmente, que está en negro, que es el genotipo, la elección del genotipo. ¿Cuánto me aporta elegir bien o mal un genotipo a la hora de definir mi rendimiento? A mismo manejo, ¿no? Entonces, con ese marco conceptual tenemos tres objetivos. Uno que básicamente habla de cuál es el comportamiento productivo de distintos híbridos en fechas de maíz sembrados en fechas tardías, y determinar cuál es el impacto de elegir un híbrido sobre ese rendimiento potencial que les decía. El segundo tiene que ver con el rendimiento alcanzable, y es evaluar la respuesta de a la aplicación de nitrógeno en este caso, y también determinar si de esa forma podemos reducir o eventualmente aumentar la brecha de rendimiento. Y por último, pensando en el rendimiento actual, el objetivo sería evaluar la respuesta a la aplicación de fungicidas, y nuevamente, en este caso, sobre los distintos híbridos que participaron de la red, y también evaluar en qué magnitud, si esto nos va a poder permitir achicar esa brecha finalmente o la cosa no pasa por ahí. Bien, yendo un poco a la descripción de los experimentos, fíjense lo que se hizo: se sembraron 21 sitios en total, de los cuales los que están en verde son los sitios cosechados y los que les voy a mostrar datos. Los sitios en amarillo son sitios sembrados, ahí dice aún no cosechado, pero en realidad se cosecharon, pero no lo llegué a incluir en la presentación. Van a estar en el informe final. Y los sitios en rojo son sitios que se dieron de baja. Ya se imaginarán por qué, ahora después les voy a mostrar algunos datos. Y en cada sitio se testearon 12 híbridos de 7 empresas diferentes. No voy a entrar mucho en detalle con esto. Algo que es muy valioso de esta red es que se hace con, una que es en franjas que son de más o menos 200 metros cada parcela, por unos 10-12 surcos, dependiendo de la sembradora que tenga el productor. Pero lo interesante es que se hace con el manejo mismo del productor, ¿está bien? Entonces refleja un poco cuál es el manejo actual en las distintas zonas. Acá lo que les muestro es un resumen un poco de cómo fueron los antecesores en esos lotes donde se sembraron los experimentos. La mayoría vino de soja, un tercio tenía cultivos de servicio, algunos de trigo soja, y hubo un solo lote que vino de maní. En cuanto a la fecha, estamos hablando de fechas tardías, fíjense, tenemos una variación de más o menos un mes, desde el 26 de noviembre hasta el 27 de diciembre fueron las fechas de siembra, bastante más acotado que otros años. El año pasado llegaron hasta, no sé si casi el 10 de enero. Y por último, densidades, fíjense, fueron entre 4,3 y 6,6 plantas por metro cuadrado. Después, para más detalle de cada localidad que se hizo, eso nuevamente va a estar en el informe, acá no los quería aburrir con una tabla. En cuanto al agua, fíjense, acá tenemos cada barra indica el agua total de una localidad. En azul oscuro es cuánta agua útil había a la siembra, hasta los 2 metros. Y la barra celeste indica cuántas fueron las precipitaciones. Fíjense, en líneas generales tuvimos
más de 300 milímetros en todas las localidades, algunas más de 1000, Montes de Oca, y partieron con entre 30 y 100% de agua útil a la siembra. La mayoría estaba por arriba del 50%. Y en cuanto a nitrógeno, misma idea que antes, pero cambian los colores. El naranja oscuro indica el nitrógeno en el suelo, la siembra, y el nitrógeno y el naranja más claro, el nitrógeno aplicado. Fíjense, los niveles más bajos los tuvimos acá en Jovita con cerca de 50 kilos de N total, hasta, bueno, Pehuajó, que se le fue un poco la mano, con más de 300 kilos. Bien, poniendo un poco en contexto la campaña de este año, acá lo que les muestro es el rendimiento, la variabilidad de rendimientos a lo largo de los años de la red. Esto es toda la red de maíz tardío. Y cada caja lo que tiene adentro son todas las localidades y todos los híbridos dentro de las localidades, ¿está bien? La línea roja indica el rendimiento promedio de la red, que son unos 8.100 kilos. Y si se fijan, el 2023 fue un año bastante promedio respecto a la red. Y bastante mejor que el año anterior, que fue el 2022-2023, que se acordarán, fue un año muy seco, donde los rendimientos estuvieron explicados por la disponibilidad de agua, algo que no es muy común en maíz tardío, y al menos en esta red fue la primera vez que se vio. Y yendo ya al 2023, lo que les decía, fue un año muy parecido al promedio, 8.100 kilos contra 8.140 de la red. Y lo que les muestro acá es cómo se zonificó este año, cómo se zonificaron los experimentos. En el código de este color lo van a ver a lo largo de la presentación. El verde oscuro son los que se consideraron zona norte y estos verdes claros como zona sur. Hay un poco de solapamiento ahí, pero bueno. Y si uno divide esta variabilidad de rendimiento, porque lo que indica esto es cuánto varió, los rendimientos mínimos y los máximos para ese año. Fíjense, acá tenemos los sitios de zona norte y los sitios de zona sur. Zona norte, rendimientos muy parecidos a la media, un poquito por debajo, pero con muy poca variabilidad, bien compactada la caja. Distinto a lo que pasó en el sur, donde tenemos rendimientos un poquito más altos que la media, pero con un poco más de variabilidad, al igual que el resto de los años, si se quiere. Ahora, tratando de entender qué fue lo que pasó, o qué fue lo que determinó el rendimiento en cada caso, lo primero que miramos fue el clima. Cuando digo clima acá me refiero a temperatura. Ya vimos que de agua parecería que no hubo... Ahora después les voy a mostrar qué pasó con el agua, pero respecto a temperatura, estos tres paneles son localidades de la zona norte, estos tres paneles de abajo son localidades de la zona sur, y lo que vemos es la marcha diaria de la temperatura máxima en rojo y mínima en azul. Las líneas punteadas de abajo, esta de abajo indica helada agrometeorológica, 3 grados, o sea, temperaturas por debajo y una helada. Y esta línea punteada de acá arriba es 35 grados, o sea, temperaturas por arriba de esos 35 grados se podrían considerar como un golpe de calor, o al menos eso es lo que está en la literatura. Acá lo que les marco es, fíjense, de esa línea para arriba podemos ver en todas las localidades que hubo días con temperaturas elevadas. Todos recordarán estos picos de acá, que es esa semanita de febrero, 2 semanitas de febrero, que fueron bastante cálidas. ¿Y por qué marco la importancia de estas altas temperaturas? Fíjense, acá tomé una localidad que tuvo unos cuantos días con temperaturas más altas de 35. Esto es importante si tenemos en cuenta la fenología del cultivo, ¿no? Sabemos que el cultivo de maíz hay un periodo crítico en el que se determina el número de granos, que es el componente que explica las mayores variaciones en rendimiento, y cualquier estrés que tengamos durante ese periodo probablemente nos reduzca la tasa de crecimiento y por lo tanto esa fijación de granos. Y el otro componente que lo determina es el peso de grano, que se determina durante el llenado. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos golpes de calor durante esos periodos, podríamos esperar algún impacto sobre el rendimiento. Como no tenemos la fenología, lo que hicimos fue estimarla, pero previo a eso, me comí esta figura. Acá lo que les muestro, esto es un trabajo de Juan Ignacio Ratalino y de María Otegui, donde muestra cuál es el impacto de los golpes de calor durante el periodo crítico, durante el llenado de granos. Fíjense, para 3 híbridos, la barra blanca es una situación control, sin golpe de calor, y la barra roja es el mismo genotipo, el mismo híbrido, con un golpe de calor impuesto artificialmente.
Fíjense, estas 3 primeras barras indican periodo crítico, estas otras llenado, y lo que se ve es que hay una diferencia grande entre la barra blanca y la roja durante el periodo crítico, o sea que un estrés acá puede ser bastante importante, puede tener un efecto negativo e importante sobre el rendimiento, y durante el llenado también puede haber una baja en el rendimiento, pero podría ser menor que durante el periodo crítico. Entonces, como les decía, no tenemos fenología, pero lo que hicimos fue estimarla. Con este trabajo de Gustavo Madoni, hicimos suma térmica, estimamos floración y dónde cayó el periodo crítico y dónde cayó el llenado de granos para cada localidad. Y eso lo contrastamos contra rendimiento. Acá tenemos rendimiento en función de los días con temperaturas mayores a 35 grados durante ese periodo crítico. ¿Qué es lo que vimos? Básicamente que no parecería que los golpes de calor no tuvieron un efecto negativo sobre el rendimiento. Tenemos localidades, cada punto es el promedio de una localidad. Tenemos localidades con un día con golpes de calor que rindieron lo mismo que una localidad con 15 días con golpes de calor en el periodo crítico. O tenemos algunas localidades con 10 días de golpe de calor que rindieron un montón y más que otras que no tuvieron esos días de golpe de calor. Con lo cual, uno podría pensar que durante el periodo crítico no hubo ningún efecto sobre el rendimiento, al menos un efecto directo y marcado. Cuando miramos el llenado, podemos ver lo mismo, no pasó nada. De hecho, parecería que hay una tendencia positiva, algo es raro, pero estadísticamente no es significativo esto. En líneas generales no observamos un impacto negativo de esas temperaturas altas, ni durante el periodo crítico ni durante el llenado. Y eso probablemente se explique porque en líneas generales al cultivo no le faltó agua. Acá tenemos rendimiento versus el agua útil a la siembra, versus precipitaciones y versus agua total. Si miramos toda la figura completa con todos los puntos, vemos una nube de puntos que parecería que no pasa nada. Si lo separamos por región, fíjense en la zona norte, parecería que la cantidad de agua tuvo un efecto sobre el rendimiento, tiene sentido. Y en la zona sur, el agua no fue quien explicó las variaciones en rendimiento. Obviamente esta relación está explicada básicamente por precipitaciones y no por agua útil a la siembra en esa zona norte. Si miramos nitrógeno, el otro recurso que está bien asociado a las tasas de crecimiento, tampoco encontramos nada, ni mirando nitrógeno a la siembra, ni nitrógeno aplicado, ni la suma de los dos. Esto lo que sugiere es que este nutriente no fue limitante, al menos para los ensayos comparativos de rendimiento. Bien, y la otra cuestión que caracterizó este año fue la presencia de chicharrita y del complejo de achaparramiento, que en algunos casos hizo varios estragos. Esto es un trabajo de Lina Bosás con los chicos de REM. Acá les dejo, si quieren ir a ver el póster. Lo que hicieron fue generaron un protocolo para relevar el complejo de achaparramiento y lo aplicaron sobre 3 redes de Apresid. Una de ellas es esta de maíz tardío, que es la que les muestro acá. Fíjense, acá tenemos los niveles de incidencia en las distintas localidades y los niveles de severidad para esas mismas localidades. Vimos que hubo incidencias del 100% hasta otras localidades donde no pasó absolutamente nada. Y en el medio, bueno, tenemos también variaciones. Fíjense, para una misma localidad hay bastante variación. Esto está explicado por diferencias entre híbridos, distinto comportamiento. No voy a hacer mucho hincapié acá. Esto probablemente esté en el informe, Lina. Bien. Preguntas a Lina. Algo interesante, probablemente bastante obvio, así que no me tiren con cosas, es que hubo un comportamiento bastante geográfico, si se quiere. Fíjense, acá en verde oscuro les marqué las zonas del norte y acá en verde claro las zonas del sur. Parecería que en las zonas del norte hubo más incidencia de chicharrita, lo cual es lógico. Y si después miramos respecto a severidad, aquellas localidades que tuvieron 100% de incidencia, de las 4 hubo 3 que mostraron 100% de severidad y son justamente esas 3 localidades que les dije que se habían dado de baja. ¿Está bien? Esta fue la causa. Bien, ya pasando un poco al ensayo comparativo de rendimiento per se, acá les muestro, la idea no es entrar en detalle acá, pero les muestro un poco los rankings de híbridos. Esto va a estar en el informe. Para la zona norte, estas son todas las localidades de la zona norte, este es el rendimiento conjunto de todo esto. En verde los ganadores, en amarillo los que quedaron en segundo puesto.
Lo que sí les quiero mostrar es que cuando uno analiza toda esta información, obviamente la localidad o el ambiente, si se quiere, es quien explica las mayores variaciones en rendimiento, y cuando uno mira el híbrido, el híbrido parecería que explica bastante poco. Sin embargo, si uno se mete en cada localidad por separado, fíjense, lo que hice acá está estimado el promedio de rendimiento, y acá en la tercera línea puse la diferencia entre el rendimiento del genotipo que ganó y el genotipo que salió último. ¿Está bien? Si miran, ese impacto del híbrido va entre 1.085 y 1.966 kilos, casi 2.000 kilos, por elegir un híbrido. Obviamente en cada localidad el manejo es el mismo, ¿sabes? Lo que cambia es el híbrido. Y algo que es interesante, si uno le asigna un valor porcentual a esa cantidad de kilos, lo que va a ver es que elegir un híbrido, elegir un híbrido me representa entre un 15 y un 30% del rendimiento, lo cual es un montón. No sé cuántos le prestan atención a la elección del híbrido, pero bueno, estos datos son bastante contundentes. Y por otro lado, si miramos zona sur, mismo análisis, tenemos acá bastante más variable, entre 800 y 5.500 kilos por elegir un híbrido. Ahora les voy a mostrar por qué ese número tan alto. Y en términos porcentuales, elegir un híbrido va entre 12 y 56%. Si sacamos ese 56 que está acá, sería entre 12 y 30%. La pregunta es, ¿qué pasó acá, en esta localidad? Evaluando un poco en detalle, lo que vimos que justamente lo que pasó en esa localidad es que hubo una variación muy grande en el vuelco, cosa que no se vio en el resto. Y cuando nos metimos un poco más a ver qué había pasado, hubo un pequeño detalle que se aplicó 2,4-D y no todos los híbridos tenían tolerancia, y bueno, hubo daños en las raíces y hubo híbridos que se volcaron hasta el 100%, y a la hora de cosecharlo fue un poco más complicado. Eso hizo que se separen tanto en rendimiento. De todos modos, Pehuajó fue uno de los que más rindió, ¿no? Más allá de este detalle. Pero bueno, es comportamiento agronómico, al fin y al cabo es elección del híbrido. Después, si miramos quebrado, ya que mostré vuelco, fíjense, también los niveles promedio de quebrado fueron bastante bajos. Acá cambia la escala, es hasta 30%, no hasta 100%. Si miramos la localidad que más quebrado presentó, fíjense, uno puede armar un ranking y tener algunos genotipos que no quebraron, otros que quebraron hasta un 20%, pero sin tratar de demonizar a nadie, lo que hice fue elegir también la segunda localidad que más quebrado presentó, armar el mismo ranking, ordenándolos por el ranking de Río Tercero en este caso, y nada, fíjense que los rankings no se respetan, con lo cual nada, también hay que tener cuidado, porque el ranking de quebrado y de vuelco varían con el ambiente. Bien, ya me fui un poco ahí, volviendo a la pregunta original, que era si podemos mantener la brecha aumentando el rendimiento potencial. Recién vimos que entre 10, 12% hasta un 30% representa la elección, elegir un híbrido sobre el rendimiento. O sea que si yo estaba sembrando el peor híbrido y elijo el mejor, tengo casi un 30% de aumento en el rendimiento, dependiendo de la localidad, obviamente. Lo cual la respuesta sí se puede. Y la pregunta que nos surgió en ese momento fue, bueno, ¿esto es una condición del año o más o menos siempre va a representar ese porcentaje? Lo que hicimos para tratar de empezar a responder esa pregunta fue tomar todos los datos de la red históricos, desde el 2011 hasta ahora, que tiene una variación de rendimiento enorme, de 600 kilos a 15.000 kilos, e hicimos el mismo trabajo que les mostré recién. Tomamos en cada sitio por año el híbrido que rindió más, el híbrido que rindió menos, y esa diferencia de rendimiento la expresamos respecto al rendimiento medio de la localidad, para entender cuál es el efecto de elegir un híbrido. Cuando hicimos eso, algo que vimos y que coincide muy bien con lo que se vio en la red del sur es que el efecto del genotipo, el efecto de elegir un híbrido, obviamente varía con el ambiente y varía con la calidad del ambiente. Acá lo que les muestro es el índice ambiental, que es el rendimiento promedio de esa localidad en ese año. Y fíjense, en ambientes malos, elegir un híbrido va entre 25 y casi 100%. Obviamente son niveles de rendimiento muy bajos, con lo cual uno puede imaginar mucha variabilidad. Un híbrido que rinda 2.000 y uno que rinda 4.000, ahí ya tenés 100%. Y en ambientes muy buenos, obviamente ese efecto se va achicando, se arma un embudo.
Fíjense, acá vamos de 20 o un poquito menos de 20 hasta 40 y pico, que no deja de ser mucho. Y acá lo que hice fue, en promedio, según este análisis, tenemos elegir el híbrido es 35% en promedio, ¿no? De diferencia en rendimiento. Y con esta variación que es infernal. Si le agregamos los datos de este año, ¿qué pasó este año? Fíjense, la mayoría de los puntos están acá alrededor del 20%, 23% en promedio, y tenemos este que es el que le mostré recién, 52%, donde, bueno, si bien hubo un problemita con el manejo, nada, las diferencias entre híbridos se resaltan bastante más. Bien, yendo a la segunda parte que tiene que ver con nutrición, el objetivo era evaluar la respuesta a la aplicación de nitrógeno, incorporando en este caso tratamientos alternativos al nitrógeno de origen ureico. Para eso, acá se plantearon los siguientes tratamientos, un testigo sin aplicar, urea con 55 kilos de N en forma de urea a la siembra y 37 kilos de nitrógeno en forma de urea a la siembra, más entre 20 y 30 kilos de fronda, que es un fertilizante foliar en B6. Acá está la composición de ese fertilizante. Y esto se realizó en 4 localidades. 2 localidades del norte, o zona norte, que están acá en verde oscuro, y 2 localidades de zona sur. Y en este caso se hizo sobre un solo híbrido por localidad. Por cuestiones logísticas, ¿no? Y de espacio. Bien, yendo a los resultados directamente, fíjense, acá tenemos el rendimiento en función de los tratamientos para cada localidad, y el color de la barra indica si son de la zona norte o de la zona sur. Lo que vimos es que solamente en esta localidad de Soldini encontramos un efecto que sea estadísticamente significativo, que está marcado por letras diferentes, donde la aplicación de urea o de urea más este fertilizante foliar, que algo que no dije, que lo que busca ese fertilizante foliar es mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno, aplicando menos urea. Ambos rindieron más que ese testigo, fantástico, y cuando vimos el resto de las localidades no encontramos diferencias significativas, en alguna localidad con bastante variación, pero sin una diferencia estadística. Lo que puede llegar a sugerir es que en algunas localidades y años, en este caso en este año, los productores de estas localidades manejaron bien la situación, y en esta podría haber hecho falta aplicar nitrógeno para aumentar el rendimiento y reducir esa brecha. Que es un poco la pregunta, ¿podríamos achicar la brecha? La respuesta es sí y no. Acá les muestro lo mismo, pero expresado como respuesta, ¿no? ¿Cuántos kilos por hectárea me representa ese agregado de nitrógeno como urea o urea más fertilizante foliar? Obviamente los que están en rojo son los que tuvieron respuesta negativa, aunque no fue significativa, no deja de ser una respuesta negativa y bastante elevada. Y un par de localidades que mostraron, con lo que les decía, si bien no mostraron diferencias, nada, estuvieron muy cerca del testigo, y la localidad de Soldini, que es la que mostró más respuesta. Con urea fuimos entre menos 700 a 1.100 kilos, y con urea más fertilizante foliar entre menos 1.300 a 984 kilos. Y si lo llevamos a porcentaje para entender, para pensar en la brecha, la urea nos representó entre menos 10% y más 16%, dependiendo de la localidad, y la urea más fertilizante foliar entre menos 20% y más 13%. ¿Está bien? Obviamente estos primeros resultados no son tan concluyentes. La idea de la red, si Lina corregime, es tratar de aumentar un poco la cantidad de ensayos en esta campaña, y no sé si posteriores, eso se verá, con la idea de entender bien cuál es este porcentaje, ¿no? Obviamente esto va a depender mucho de las condiciones climáticas, que eso también es una de las ideas que tenemos, empezar a incorporar información ambiental para entender por qué incluso para una misma localidad puede haber respuesta un año, otro año no, por qué es tan variable. Yendo al último punto, que es el rendimiento actual, y que tiene que ver con los fungicidas. Fíjense, lo que se hizo fue lo que se hace varios años en la red, ensayos donde tenemos 2 tratamientos, uno sin tratar y otro con aplicación de fungicida
en alrededor de B10 con este producto y esta dosis. Y este año en realidad fueron 3 localidades, pero por ahora tenemos datos de 2, de zona sur, que son Martínez de Oz y Pehuajó. Y se hizo sobre los 12 híbridos del ensayo comparativo de rendimiento. Acá agregamos variabilidad genotípica. Primer resultado, cuando juntamos toda la información, lo que nos dice es que, comparando la situación con aplicaciones y sin aplicaciones, que no hay diferencias en rendimiento. Acá está todo metido junto. Quizás 200 kilos en favor del sin aplicar, pero no es estadísticamente significativo. Si lo separamos por localidad, seguimos viendo lo mismo. No hubo respuesta por aplicación de fungicida. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se receta aplicación de fungicida antes de sembrar el cultivo. Hay que tener cuidado con eso. Hay muchas veces que hay buenas respuestas, pero no siempre. El año pasado no hubo en la red, este año, fíjense, tampoco. Entonces, nada, no lo tomen como una receta. Eso es un primer mensaje. Otra cosa, eso cuando vemos el ensayo completo, pero si lo partimos por genotipo y por localidad, fíjense, acá tenemos la respuesta al fungicida en kilos por hectárea, o sea, valores por arriba del 0 es que aplicar el fungicida me genera un efecto positivo en el rendimiento y por debajo es que tengo pérdidas. Fíjense, de los 12 híbridos tengo 10 que o no respondieron o me rindieron por debajo. La respuesta fue negativa. Y tengo un par de híbridos, hay uno medio polémico, que tuvieron una respuesta positiva. Si miramos Pehuajó, algo parecido, hubo 4 híbridos con respuesta positiva, este último complicado, y el resto sin respuesta o respuesta negativa. Algo que llama la atención es la variabilidad que hubo en Pehuajó respecto a Martínez de Oz, mucho más variable, fíjense. Martínez de Oz entre menos 770 y 400 kilos de respuesta promedio. Algo que no les dije, la rayita roja es la media y los puntitos son las repeticiones de cada híbrido. En Pehuajó entre menos 1.400 y 790 kilos por aplicar fungicida. Y eso en porcentaje representó entre menos 8 y 5% y entre menos 19 y 9% en el caso de Pehuajó. ¿Está bien? Obviamente lo que les mostré acá es que parecería que no hay que usar fungicida, pero no lo tomen tan lineal. ¿Por qué? Porque el año pasado salió un trabajo de la red con los experimentos de fungicida de Andrés Madías. Fíjense, acá tienen un montón, son como 21 combinaciones de sitio por año, donde se hizo el tratamiento de aplicado y no aplicado, y se calculó la respuesta por aplicar fungicida. De nuevo, valores de 0 es que el aplicado rindió igual que el no aplicado, y por arriba quiere decir que rindió más el aplicado, que conviene aplicar. Acá, fíjense, tenemos estos 4, si se quiere, que no tuvieron respuesta, y después el resto tuvo todo respuesta positiva, hasta casi 1.200 kilos, un montón. En promedio, lo que está acá son 500 kilos. No sé si cuando les venden un fungicida les dicen que les responde 500 kilos, es esto, pero fíjense que hay variabilidad, o sea que no siempre hay que aplicar. Y esta línea azul lo que les dice es a partir de cuántos kilos por hectárea se paga esa aplicación de fungicida. Lo que pueden ver es que en la mayoría de los casos están pagando la aplicación de fungicida. Obviamente si agregamos los últimos 2 años, vamos a estar por abajo de este 0. Y lo que hicimos a partir de este trabajo fue algo parecido al análisis que le mostré para genotipo, ¿no? ¿Cuál es el impacto porcentual de aplicar un fungicida? Y fíjense, acá tenemos la respuesta en porcentaje, este es el 0, o sea, y tenemos muy pocos sitios por año que están por debajo del 0. Este es el del año pasado, que fue un año muy seco, y estos son los de este año, los pongo aquí. Y el resto, fíjense, generalmente dan una respuesta cercana a 0 o positiva, y si se ponen más finos con los colores, fíjense los puntos más oscuros, que son de zona norte, son los que más respuesta muestran, lo cual tiene sentido porque esto está bastante asociado a las condiciones ambientales, temperatura, humedad, condiciones predisponentes para la enfermedad. De hecho, en el trabajo de Andrés Madías muestra una relación con temperatura de la respuesta al fungicida con la temperatura. Y bien, entonces para ir resumiendo, creo que fui bastante rápido, perdón.
tuvimos una campaña promedio, si se quiere, en términos de rendimiento, muy parecida al promedio de la red, que se caracterizó por tener muchos días con temperaturas elevadas, incluso durante los periodos más importantes para la definición del rendimiento en maíz, periodo crítico y llenado. A pesar de eso, no vimos un efecto directo y notorio sobre el rendimiento, que el año pasado pasó algo parecido, no sé si recuerdan, sumado a una helada. En parte, estos cultivos no tuvieron muchas limitaciones de agua, tal vez Villa Cañas acá fue el que estuvo más al límite, pero el resto presentó arriba de 400 milímetros. En la zona norte vimos una respuesta al agua total, al agua total disponible, que no se vio en zona sur. Tuvimos este año particular el problema del complejo de achaparramiento, con mayor impacto en las localidades del norte y en las localidades del sur poco y nada, salvo alguno que grite y me diga que le fue mal, perdón. Y yendo un poco a la pregunta del inicio, que era, ¿podemos achicar las brechas? ¿Cómo achicamos brechas? Bueno, una opción que no tiene que ver con achicar la brecha, sino tal vez con mantenerla, o podría ser achicarla. No les mostré cómo, si elegíamos un genotipo que respondía al fungicida, tal vez ese genotipo nos aumenta el potencial y nos achica la brecha. Eso no lo mostré, pero se los debo. Pero lo que vimos es que eligiendo genotipo podemos modificar en promedio un 35% el rendimiento, en promedio de varios años. Si quieren ser más conservadores, y alrededor del 20%, si miramos la línea punteada de abajo. Obviamente después ocurren, si tenemos alguna cuestión particular, ese efecto puede ser mayor. Pero nada, un 20% es un montón. Y creo que vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de revisar los resultados de una red. Con lo cual, lo que les decía, el híbrido hasta 35% en promedio, este año entre 12 y 52%. Recuerden ese 52% asociado a algún problemita de tolerancia. Y respecto a si podemos achicar la brecha sin modificar ese potencial, lo que vimos es que sí y no. Algunas localidades parecería que sí. Hace falta ajustar la nutrición. Hoy hablaban en la charla de la mañana de que es importante hacer muestreos de suelo. No sé cuánta gente hace muestreo de suelo para poder tener una noción de dónde estamos parados y de cuánto más tenemos que suplementar al cultivo con nutrientes. Acá estamos hablando a su vez de nitrógeno, pero no tuvimos en cuenta otros nutrientes, fósforo, eventualmente algún micronutriente, el día de mañana potasio, que eso no es menor. Obviamente no es lo mismo, en algún momento el nitrógeno deja de limitar y empiezan a limitar los otros. Tener una nutrición balanceada siempre es importante. Y acá, fíjense, hablábamos de menos 20 a 16%, lo que sugiere que para estos datos que achicar la brecha con nutrición no parecería ser la vía, al menos 4 datos. Y por último, respecto a fungicida, este año la respuesta es no a achicar la brecha con fungicida, pero como lo que les mostraba es que hay otros años, que el resto de los años nos dijo que sí, que podemos achicar la brecha a partir del uso de fungicidas. Y ese uso de fungicidas me explicó entre un menos 5 y un 25% del rendimiento. O sea que puedo bajar 5% el rendimiento aumentando la brecha o aumentarlo 25% reduciendo la brecha, ¿no? Obviamente es un gran depende, ¿no? De acá no se deberían llevar ninguna receta, que esa es un poco la idea. Y con esto ya cierro. Gracias a las empresas, a todas las regionales y a la gente que participó de los experimentos. Y muchas gracias a ustedes por su tiempo y por estar a esta hora acá. Bueno, muchas gracias, Santi. No sé si vieron acá que había un QR para mandar preguntas. No lo dijimos al principio, pero pueden enviar preguntas al celu si tienen agendado el número. Ya han llegado de personas que estuvieron en charlas anteriores, así que te voy a dejar descansar un poco y voy a responder yo una que llegó sobre el informe final de los híbridos frente al comportamiento a espiroplasma. Comentarles un poco que fue un protocolo que desde el programa REM pusimos a disposición a todos los que llevaron a cabo ensayos de híbridos, tanto en esta red, también para aclarar, que es la red de maíz tardío en zona centro del país,
pero está bueno que redes de maíz tenemos 3 dentro del programa, una en la zona sur de Buenos Aires, esta que está en zona núcleo, y en el NEA también. En las 3 redes se puso a disposición el mismo protocolo de medición, así que lo que mostró Santi recién es un resultado preliminar pre-cosecha. Con todos los datos de rendimiento, lo que vamos a hacer es vincularlo al comportamiento diferencial de híbridos y obviamente brindar el informe final. Aprovecho a invitarlos a que recorran el foyer de la sala central de Volkswagen, donde están todos los pósters para que puedan ver tanto este como otros de espiroplasma, que hay varios. Y bueno, ya cuando hagamos el informe final va a estar esto incluido en el archivo, así que eso se va a publicar. Otra pregunta que llegó es relacionada a la nutrición, si además de nitrógeno probamos otros nutrientes. En la red es una de las más viejas, de las que tenemos más años de información, desde el 2011. Hubo campañas donde se analizaron otros micronutrientes además de nitrógeno, se utilizaron para datos de maestría y bueno, esa información también está publicada, así que vamos a compartirla en breve también en alguno de los informes como para refrescar. Pero esta campaña no se hizo otro ensayo con un nutriente extra al nitrógeno. Lo que queríamos evaluar más que nada es tener otras alternativas, como decías vos en la charla de la mañana, de más temprano, de Salvagiot y de Nahuel Rusicalvo, de tener otras alternativas a la nutrición más allá de la urea, que bueno, es lo que más se utiliza, ¿no?, a nivel de producción. Nos parecía que bueno, usar y probar bioestimulantes, donde los biológicos hoy en día están muy en uso y en boca de todos, y ver la respuesta a estos productos, nos parecía que estaba interesante incluirlo como para ver una respuesta y también incluirlo en una próxima campaña para juntar más datos y tener más consistencia en estos resultados. Me parece clave como para también dar una respuesta y resultados más robustos, así que ojalá podamos tener esta campaña una segunda exploración. Después otra pregunta que llegó, hay un montón. ¿Todos los ensayos están hechos con testigos a la par? No, con repeticiones. O sea, no tienen testigos a la par, son 2 bloques con 2 repeticiones. Después, si medimos fusariosis o si hubo otras enfermedades. No se midió fusariosis. Estoy respondiendo todo yo. Si querés. No medimos fusariosis. Y bueno, no, lo principal fue espiroplasma. No hubo otra incidencia de otras enfermedades que pudimos relevar que hayan afectado el rendimiento significativamente. Si medimos respuesta a diferentes formas de aplicación de urea, no, eso no se midió, no está protocolizado este año en la red. Y tampoco en años anteriores, como formas de aplicación. Bueno, y fungicidas, ¿cuál usaron y en qué momento? Que ya lo comentaste en la presentación, fue Miravis Duos en B10. ¿Sí? Y sobre el ensayo de híbridos, o sea, todos los híbridos tuvieron con y sin fungicida en las 2 repeticiones. Bueno, creo que no quedó ninguna pendiente. Así que agradecerles por quedarse hasta la última charla del día y muchas gracias por las preguntas y la atención.